días a todas y a todos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco les da la más cordial bienvenida a este taller sobre violencia política contra la mujer en razón de género, que se realiza en el marco de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Es un honor para mí presentarles a quienes el día de hoy impartirán el curso de capacitación sobre violencia política contra la mujer en razón de género, al licenciado Iber Antonio Pérez Pablo, coordinador SPEN de lo contencioso electoral. Al licenciado Antonio Enrique Aguilar Carabeo, coordinador SPEN de lo contencioso electoral también. Buenos días. Al licenciado Héctor Manuel Niebla Cázares, técnico SPEN de lo contencioso electoral. Todos ellos son especialistas del área encargada dentro del instituto de sustanciar procedimientos sancionadores y tramitar medios de impugnación en materia electoral en el PC Tabasco. Agradecemos especialmente a nuestra anfitriona, la supervisora de la zona escolar 48 de educación preescolar, la maestra Laura Isela Guzmán Velázquez, a quien se le uso de para que nos brinde las palabras de bienvenida. Gracias. Yo soy muy poca de utilizar el micrófono. Siempre he dicho que me sale la voz sin nada de esto. Bienvenidos a su casa. Este es el rinconcito de la zona 48 de educación preescolar. De parte de nosotros, sean bienvenidos. Agradecemos el día de hoy por el aprendizaje que vamos a tener en función del curso de capacitación violencia política contra la mujer en razón de género. Sabemos que la mujer, tanto el hombre y la mujer, somos iguales y somos equitativos. En este momento vamos a aprender más sobre eso. Agradezco a cada uno de ustedes y vamos a aprender en conjunto. Bienvenidos, esta es su casa. Muchas gracias a la maestra Laura Isela. Pues bien, ha llegado el momento de dar el uso de la voz a nuestro primer instructor en este curso taller, al licenciado Héctor Manuel Niebla Cázares. Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, sean todos bienvenidas a esta pequeña plática que vamos a tener ustedes para que conozcan un poco más del tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Muy bien, comenzaremos. No sé si me escuchan bien, ¿verdad? Comenzaremos por definir qué se considera la violencia contra las mujeres. Dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en público, a las mujeres. También es descrita como una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Pero ¿cuál es el origen de la violencia de género en contra de las mujeres? Bueno, el origen de la violencia se dice que tiene su origen en una sociedad que mayormente privilegia los intereses del hombre, bien, al cual esta sociedad le establece a cada uno de los géneros determinados roles. Al hombre, la sociedad le da el rol productivo, es decir, el hombre es el que tiene que trabajar, el que tiene que proveer al hogar, y a la mujer le da un rol de reproductivo, es decir, el que está encargado del hogar, el que tiene que cuidar a los hijos. Es así, este tipo de roles a través de la historia han generado desigualdad, exclusión, violencia y discriminación en contra de las mujeres. Existen varias modalidades de violencia o varias circunstancias o lugares donde se puede presentar la violencia en contra de las mujeres. En primer lugar tenemos en el ámbito familiar. Desde mi punto de vista, el ámbito familiar tiene el origen de toda la violencia en contra de las mujeres, ya que es en el hogar donde la mujer es mayormente violentada por parte de, muchas veces por el marido, por los padres y a veces por los hermanos, de una manera sutil en ocasiones. Por ejemplo, cuando la mamá le dice a la hija, sirve de comer a tu hermano, plánchale la camisa a tu hermano, o no hagas eso porque eso le corresponde a los hombres, es un trabajo de hombres, no de mujeres. Entonces es en el hogar donde la mujer, tanto como puede ser discriminada o violentada, como también puede ser alentada a avanzar o a participar en materia, en este caso en materia política, ya que si por un lado los padres
por un lado apoyan, pueden no apoyar a la mujer, de esta manera la están discriminando, pero si los padres, por ejemplo, incentivan a la mujer a que participe, a que se prepare, a que se participe en política y sobre todo también que se eduque, vamos a llamarle así en este caso, pues. Tenemos muchos ejemplos en los cuales generalmente se privilegia que sea el varón de la familia quien tenga la posibilidad de estudiar, pero gracias a Dios ya ahorita mayormente muchas mujeres, el ejemplo más claro está en todos ustedes que están aquí, pero pues al igual que como ahora están ustedes aquí, también hay que reconocer que muchas mujeres se les ha restringido la posibilidad de poder estudiar y por ende poder prepararse y participar en cualquier ámbito de la sociedad. También tenemos la violencia laboral o escolar, que esta se lleva a cabo en el ámbito del trabajo de cada una de las mujeres, así como también en las escuelas. Recuerdo muy claro, por ejemplo, como cuando yo estudiaba la secundaria y el bachillerato, cuando tú querías estudiar una especialidad, por ejemplo, se decía que las muchachas en secundaria tenían que estudiar llevar una materia técnica, vamos a llamarle así, que tenía que ver con mecanografía o costura, por ejemplo, y cómo a los hombres los mandaban a soldadura, carpintería y electricidad, sin la posibilidad de que las mujeres pudieran decidir si a lo mejor ellas querían también aprender un poco el oficio de electricidad o de carpintería. Directamente en las escuelas las asignaban a las mujeres a mecanografía y a costura, como si la única posibilidad que tuviesen las niñas, vamos a llamarle así, es dedicarse a la costura, por ejemplo, o a la mecanografía, ¿no? Entonces ahí tenemos una especie como de violencia que se lleva a cabo en el ambiente escolar, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, a veces el maestro de educación física dice los hombres se van a jugar fútbol y las niñas acá a otra actividad más ligera, ¿no? Sin darle la posibilidad que quizás a lo mejor algunas niñas sí quieren participar en algún deporte de mayor fuerza, como puede ser fútbol o básquetbol, ¿no? Muy bien. La violencia en la comunidad no es otra cosa más que cuando la sociedad señala a una mujer de cierta actitud, por ejemplo, cuando tiene varios novios o ha tenido varias parejas, por ejemplo, inmediatamente la sociedad la señala de una u otra forma, ¿no? Y también la limita, le dice a los varones, no te juntes, no andes con ella porque es una mujer que ha tenido varias parejas, por ejemplo. La violencia institucional no es otra cosa más que cuando la mujer se acerca a alguna institución pública a pedir el apoyo, el servicio, cuando ha sufrido, por ejemplo, de violencia familiar, se acerca a pedir ayuda y las autoridades, lejos de apoyarla, en este caso dicen, no, pues quizás tú tuviste la culpa, ¿no? O le van limitando la acción de la justicia por ser mujer, no le creen, ciertas circunstancias que se dan cuando la mujer pide el apoyo a las autoridades. En este caso se da la violencia institucional. La violencia digital o mediática es un tipo de violencia que cada vez está teniendo más arraigo, puesto que son las redes sociales, es por medio de las redes sociales o del internet donde se lleva a cabo este tipo de violencia. Y en este caso muchas veces las personas que la cometen se escudan detrás de un seudónimo, que muchas veces es difícil de identificar quién realizó esa publicación en las redes sociales. La forma en que actualmente nos comunicamos o nos enteramos de las noticias es a través de las redes sociales. Y ahorita pueden subir el video de una muchacha, por ejemplo, de una mujer pues que está tomando una cerveza, por ejemplo, inmediatamente ya la catalogan como una muchacha alcohólica, por ejemplo, o una mujer alcohólica, y esa imagen inmediatamente sube en las redes sociales y de una u otra manera, a lo mejor esa opinión que se tenía de esa mujer, inmediatamente con esa imagen o con esa fotografía, ese audio o ese video, inmediatamente cambia la opinión hacia esa mujer, pues. Actualmente este tipo de violencia ya está establecida en la ley como un tipo de violencia en el Código Penal y en la Ley General para las mujeres son una vida libre de violencia. Y tenemos la violencia más grave, que es la violencia feminicida, que es aquella que pues, conlleva la muerte de la mujer, ¿no? Puede ser desde un punto de vista muerte física, totalmente, vamos a llamarle así, pero también puede ser que, por ejemplo, algunas mujeres son dañadas cuando le derraman, por ejemplo, un caso muy popular le derraman ácido, por ejemplo, a la mujer, con tal de que la mujer pierda quizás su belleza o su seguridad física, y eso le impide ya salir, por ejemplo, a conocer otras parejas, así como también seguir sus actividades ordinarias, ¿no? Si bien la mujer no perdió la vida, pero prácticamente, como se dice comúnmente, está perdiendo
es una muerte en vida, vamos a llamarle así, porque ya le restringe que ella siga llevando a cabo las actividades que ordinariamente llevaba a cabo. Y por último tenemos una nueva modalidad, que es la modalidad de violencia política en contra de las mujeres, que es la que nos trae en este momento. La ley describe a la violencia política contra la mujer en razón de género como toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar o anular o menoscabar el reconocimiento o ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres, el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública en la toma de decisiones y la libertad de organización, así como el acceso y el ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos. En términos generales, la violencia política lo que persigue es que la mujer no participe en política, es decir, con la finalidad de limitarla a que acceda a un cargo público, y en muchos de los casos, una vez que obtenga el cargo público, no lo desempeñe de manera correcta o con las facultades que le fueron otorgadas. El otro día dimos una conferencia en la cual una persona nos hizo una pregunta: si un político que, por ejemplo, le platicaba el caso de que derramó ácido sobre una muchacha que era su novia, por ejemplo, si eso se puede considerar como una violencia política. El hecho de que quien haya realizado el hecho sea un político no significa que sea una violencia política, para que entiendan esa diferencia. O sea, la violencia política no necesariamente es ejercida por políticos. Ese acto fue un acto de violencia, pero que se encuadra dentro de una violencia que cataloga el Código Penal, vamos a llamarle así. No necesariamente porque fue realizada por un político se puede considerar como violencia política. La forma que podemos ubicar cuando se está ejerciendo violencia política es cuando las acciones son tendientes a que la mujer, inhibir que la mujer participe en política, es decir, aspire a un cargo público o un cargo para el cual fue designada, o se le prohíba el hecho de ejecutar o realizar el acto para el cual fue electa o fue designada. Entonces, así podemos determinar cuándo está incurriendo en violencia política. ¿Contra quién va dirigida? Pues ya lo dijimos, en contra de las mujeres. Es el acto o omisión que se basa en elementos de género. Se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer y la afecta desproporcionadamente o tiene un impacto diferenciado en ella. ¿De qué manera le afecta desproporcionadamente o tiene un impacto diferenciado en ella? Como por ejemplo, hay algunos señalamientos de que dicen, bueno, es que llegó a ese cargo público porque es la novia de fulano de tal, es la novia de algún funcionario de alto nivel. Quizás, si se hiciera ese comentario de que, bueno, don licenciado José, por ejemplo, accedió al cargo porque es el esposo de la licenciada, de la maestra, pues yo creo que muchos no dudarían, dijeran, no pasa nada, ¿no? El hombre dice, pues no pasa nada, no importa que digan que llegué a este cargo porque soy el esposo o la pareja sentimental de fulana persona, ¿no? De alguna funcionaria. Pero en el caso de que muchas veces se diga que esa mujer llegó al cargo público porque es la mujer, en muchos casos más fuertemente porque es la amante, la querida, vamos a llamarle así, y que es la única forma que pudo haber accedido a ese cargo público, entonces en ese caso se estaría dudando de las capacidades de la mujer. Es decir, que su único atributo es ser la pareja sentimental de determinado funcionario para poder acceder a dicho cargo, ¿no? Entonces eso es lo que le podemos llamar así, que tiene un impacto diferenciado, es decir, que le afecta diferente a un hombre que a una mujer. En este caso, si el comentario es que el señor llegó al cargo porque es el marido de fulana licenciada, pues yo creo que al hombre no le impacta tanto como si le puede llegar a impactar a la mujer el hecho de que diga que su único atributo y por lo cual la llevó a tener determinado cargo de alto nivel es porque es la pareja sentimental o es el esposo de determinado funcionario. ¿Quiénes pueden ejercer la violencia política? Pues tenemos una serie de sujetos que pueden ejercer violencia política, pero en términos generales puede ser ejercida por cualquier persona o grupo de personas.
Las estadísticas nos dicen que quienes mayormente cometen violencia política son los servidores públicos. Y quizás hay algo de lógica, vamos a llamarle así, porque al estar en el ambiente político, las mujeres que quieren aspirar a otro cargo, pues lógicamente quienes les restringen su participación, los mismos políticos, los mismos servidores públicos, vamos a llamarle así. Por no decir políticos, lo correcto serían los servidores públicos. Generalmente su superior jerárquico es quienes cometen violencia en contra de las mujeres. ¿Cómo? Mediante la utilización de diferentes tipos de violencia. Puede ser violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, simbólica, verbal, escrita, y la más común ahorita actualmente, que es la digital, vamos a llamarla así. ¿Dónde puede ser cometida? Bueno, puede ser tanto en el ámbito público o privado. ¿Y cuándo puede ocurrir esto? Puede ser durante los procesos electorales, fuera de los procesos electorales y en el ejercicio de cargo. ¿Por qué finalidad? Bueno, hace un momento les señalé, el objetivo de cometer violencia política en contra de una mujer en razón de género es con la finalidad de obstaculizar o anular el ejercicio de derechos políticos electorales, como pueden ser el de votar y ser votada, como campaña de desprestigio sexista, discriminatorio o manifestaciones de denigración. El ejercicio del cargo que impiden el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones o el acceso a las prerrogativas inherentes a su cargo. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece cuáles son las conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, y las clasifica de acuerdo al momento que pueden cometerse. Puede ser como precandidatas o candidatas dentro de un proceso electoral, en el ejercicio del cargo fuera del proceso electoral, o de carácter general, es decir, en cualquier momento. Y por acá tenemos algunas conductas que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cataloga como violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Tenemos, por ejemplo, el ocultar información u omitir la convocatoria para su registro como precandidata o candidata, cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones al desarrollo de sus funciones, obstaculizar la precampaña o campaña, de modo que impida la competencia electoral, que la competencia electoral, por ejemplo, se desarrolle en condiciones de igualdad frente a otra candidata o otro candidato. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de precandidata o candidata por medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla o poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de géneros. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres, a su familia o colaboradores con el objeto de inducir a la renuncia de la precandidatura o candidatura. Estas son las conductas que se pueden presentar en contra de una mujer dentro de un proceso electoral, es decir, con la finalidad de que no participe o no llegue a un cargo público. También tenemos las conductas que se dan fuera del proceso electoral, es decir, en el ejercicio del cargo. Si nos damos cuenta, las conductas son similares, nada más que en este caso ya no es con la finalidad de que la mujer no acceda al cargo, sino que una vez ya estando en el cargo, le limite o no le permita desarrollar de manera correcta el cargo para el cual fue electa o designada. Los casos más comunes o sucedidos, es el caso de las llamadas Juanitas, en las cuales las mujeres, una vez que acceden al cargo, son obligadas a renunciar para que en su lugar quede su suplente, que generalmente es un hombre. Entonces, ese es uno de los casos más comunes. Ya no se comete tan sencillamente, vamos a llamarle así, pero es un caso muy drástico, vamos a llamarle así, en las cuales una mujer que fue electa para un cargo, de una u otra manera es obligada a renunciar para que en su lugar quede su suplente, que por lo general es un hombre. Así también hay otras conductas que pueden ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, o obstaculizar su derecho a asociación. Discriminar a una mujer por encontrarse en estado de embarazo, o restringir su incorporación al cargo tras hacer uso
de la licencia de maternidad. Es otro acto de violencia política en contra de la mujer que puede ocurrir en cualquier momento. Muy bien, de mi parte sería todo. Les agradezco a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas. Antes que nada quiero agradecer la invitación que me hicieron como institución para poder platicar sobre el tema de violencia política y obviamente su disposición para escucharlo. Yo voy a tratar de explicar un poco lo que es la competencia para la atención de la violencia política contra las mujeres en caso de género. Y me gustaría comenzar haciendo una pregunta, y si no está mal de responder. ¿Quiénes de las que están aquí saben o han escuchado cuáles son las autoridades competentes para atender este tipo de casos? ¿Alguien que sepa, tenga conocimiento, haya escuchado o tenga una noción? Por lo que veo, no, ¿verdad? Pues precisamente esta es la finalidad de este curso, ¿no? Ampliar este tema que muchas veces se considera restringido únicamente a las mujeres políticas, realmente no. Y además de ello, no sabemos en qué momento o cuándo quizás alguno de ustedes puede ser candidato a un cargo de elección popular, ¿no? Y es ahí donde tienen que saber y conocer ese derecho. Entonces, déjenme comentarles que la violencia política se puede atender de diversas formas, denunciar y a la vez sancionar. La primera de ellas es desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque la Ley General de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos establece que la violencia política de género también a la vez es un abuso de funciones de los servidores públicos y puede ser sancionado por esta vía. Así tenemos que el artículo 57 de la Ley General dice: incurre en abuso de funciones la servidora o servidor público que realiza por sí o a través de un tercero alguna de las conductas descritas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso a la Mujer a una vida libre de violencia. Y esas conductas son las que ya mencioné en ese momento. Entonces, si hay un servidor público que comete esa violencia, puede ser igualmente denunciado y sancionado. ¿Quién es la autoridad competente para sancionar esa conducta hablando desde el punto de vista de responsabilidad administrativa? Pues es el Tribunal de Justicia Administrativa, hablando en local, a través de su sala especializada, y a nivel federal sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, igual. Bueno, las sanciones que en un momento dado se dan a los servidores públicos por estas cuestiones van desde una amonestación pública, desde multa, hasta como la inhabilitación para desempeñar un cargo. Entonces, ese es desde el punto de vista de responsabilidad administrativa. Ahora bien, también hay otro ámbito para denunciar la violencia política, que es el ámbito penal, es decir, como un delito. Y esto se configura, está establecido en el artículo 20 de la Ley General en materia de delitos electorales, que prácticamente son igual las mismas conductas que están en la Ley General. Prácticamente las bases para los hechos que constituyen violencia política son los que están en la Ley General de Acceso a las Mujeres, y de ahí se replica tanto en la Ley Electoral como en la Ley General de Delitos Electorales para sancionarlo. Por favor. Y quien se encarga de atenderla por la vía penal, pues obviamente en el Estado de Tabasco es la Fiscalía Especial de Delitos Electorales del Estado, que depende de la Fiscalía de Justicia. Ya a nivel federal ocurre con lo mismo. Estas son las conductas que están señaladas o tipificadas como delito, y las penas que se aplican van desde a 1 a 2 años, de 4 a 6 años, de 2 a 4 años, perdón, y de 4 a 6 años. Por ejemplo, estas conductas que ustedes pueden ver por aquí se encuentran sancionadas con penas que van de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 300 días de multa. Adelante, sigue. Estas, por ejemplo, van de a 1 o 2 años, que son conductas que generan un menor daño o impacto en cuanto a la víctima. Ahora bien, en materia de delito electoral, estas penas que van de 1 a 6 años pueden incrementarse.
dependiendo del sujeto que la comete y a través también de la persona que la recibe. Hablando del sujeto activo, si esta se realiza por un aspirante a una candidatura independiente, o un precandidato o precandidata, funcionario partidista o funcionario público, las penas que señalé se pueden aumentar hasta un tercio. Ahora bien, desde el punto de vista del sujeto pasivo, la persona quien recibe el daño, si se trata de una mujer que pertenece a una comunidad indígena, se aumenta en un medio, porque hay que entender que muchas veces las mujeres no solamente es discriminada por ser mujer, sino que existen otros elementos que la hacen más vulnerable, como una mujer de una comunidad indígena, una mujer discapacitada, ¿no? Y obviamente es el daño que se sufre, el daño que se sufre es mucho mayor. Disculpe, y en función de eso que usted nos comenta, por eso va también la pena que dice de 2 a 4 años, perdón, de 1 a 2 años y de 4 a 6 años, sí, en función del delito que se puede hacer o dependiendo del sujeto al cual uno pueda estar dañando, que puede ser una comunidad indígena, una persona de comunidad indígena o una persona con una discapacidad distinta para la movilidad. A eso se refiere, ¿verdad? Sí, sí. Las penas como tal están fijas, aparecían en la primera, más atrás. Donde yo le digo, continúe diciendo. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Vamos a echar. No, sí. Ahí. Por ejemplo, esta son, por igual es una, ejerce cualquier tipo de violencia en términos de la ley contra una mujer que afecte el ejercicio de hechos políticos y tales o el desempeño de un cargo público, como ejemplo que usted decía. Esta pena se sanciona de 4 a 6 años, ¿no? La siguiente, esta se sanciona de 2 a 4 años, dice, el que limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas, ¿no? En términos de ley. Ejemplo claro son las delegadas, que muchas veces no le dan los medios para poder. Esa sería como de 2 a 4 años, ¿no? Así es. Sí, por eso pregunté para que a las chicas les quedara Sí. más claro. Entonces, pues sí, estas multas pueden aumentar, pues sí. Si hay un delito sobre esta base, lo correcto es de 1 a 2 años, pero si es una moneda indígena puede incrementar la mitad, estamos hablando que sería 1 año más, ¿no? Okay. Entonces le incrementa, por eso se llama agravante, ¿sí? Porque agravan la situación o el hecho, ¿no? Y por lo tanto merece una pena mayor. Sí, a ver, no, por eso quería yo Sí, que sí. nos aclarara. Y eso obviamente es una tarea del juez que lo realiza a través de un análisis muy técnico y minucioso del caso, como por ejemplo en las condiciones que se cometió el acto, en la calidad del sujeto que la cometió, o sea, a lo mejor tiene un parentesco, no tiene un parentesco, hay muchas cuestiones, ¿no? Si fue dolosa, fue o fue incidental, esas cuestiones, ¿no? Que muchas veces pueden agravar más la pena, ¿no? Ok, gracias, muy amable. Bueno, ahora sí, la violencia también puede ser atendida desde el punto de vista electoral, y que prácticamente es lo que nosotros hacemos como instituto electoral, vale la redundancia, ¿no? Pero esta vía electoral, también se divide en dos: una jurisdiccional, que corresponde a los tribunales electorales. En el caso de Tabasco es el Tribunal Electoral de Tabasco, y se hace valer a través de un juicio que se llama Juicio para la Protección del Derecho Político Electoral de la Ciudadanía. Este juicio tiene como intención, más que sancionar al infractor, lo que se busca es restituir algún derecho que le ha sido violentado a la mujer. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, las mujeres que quieren participar en la elección popular y están pendientes de la convocatoria, ¿no? Y llegan y dicen, oye, dirigente del partido político, ¿cuándo sale la convocatoria? No, que va a salir en abril. Ellas se confían, están en el tiempo ahí. Resulta que sale en marzo, ¿no? Sale la convocatoria y salen los candidatos y ya se quedan porque hay una mano promoción, que es común, porque una forma de violentar a ver. Entonces, una vía, para tratar un poquito, la vía correcta que sería idónea para atender sea el juicio para el derecho político electoral del ciudadano, que les repito, es el tribunal electoral. ¿Por qué? Porque se está hablando en sí un derecho, que es el derecho a ser votado, a buscar eso. Y quien tiene esa fuerza o facultad por momento de decirle al partido político, ¿sabe qué? Planilla que ya presentaste al Instituto Electoral, pues sí, es nula, porque dejaste a una mujer que quiso participar a base de engaño, por lo tanto se te declara nula y se te ordena que le permita concursar, sería el Tribunal Electoral a través de ese juicio. Que busca, le repito, esa diferencia con el juicio, con el procedimiento que nosotros llamamos, que es un sancionador,
que busca restituir un derecho, más que sancionar, restituir. No sé si me explico. Sí. Entonces, ese es el juicio para protección de ciudadanía. Y los órganos competentes a nivel local es el Tribunal Electoral de Tabasco, y a nivel federal es el Tribunal Electoral de la Federación, a través de sus salas regionales que son 5, o la sala superior. Pero por acá. Atrás. ¿Hacia atrás? Sí, atrás. Ahí. Ok, ahora sí. A través de la vía electoral se puede atender esto como infracción administrativa. Y es ahí donde el Instituto Electoral tiene competencia. Esto a través de un procedimiento que se llama procedimiento especial sancionador, que ya el compañero Aguilar explicará más adelante. Y este es cuando precisamente se estima que se incumplen las decisiones electorales en relación a los principios legales y constitucionales que rigen la sesión electoral y los hechos que puedan constituir violencia política de género. Este procedimiento especial sancionador en el Estado de Tabasco lo conoce y resuelve el Instituto Electoral. Es decir, se encarga de recibir la queja, de investigar y en su caso de determinar si existe o no la responsabilidad, así como la sanción a los infractores. A nivel federal es diferente, es el mismo procedimiento, pero ahí se divide en dos partes. Son dos autoridades que intervienen. Una que nada se encarga de investigar y sancionar, que es el INE, a través de las unidades de control electoral, y quien resuelve y aplica la sanción es una sala jurisdiccional, que se llama sala regional especializada. Entonces aquí hay una diferencia hablando de la violencia política. Por eso cuando una candidata va a presentar una denuncia, eso tiene que tomar mucho en cuenta, ¿no? Si es un cargo de elección popular, lo más normal es que se vaya ante el INE y resuelve en una sala jurisdiccional, y en el caso de una elección local es el instituto quien atiende y resuelve y sanciona. Bueno, hay que entender también que muy importante que hay que diferenciar las competencias también del INE y de los OPLE. Los OPLE se reconocen a los institutos electorales del Estado, porque muchas veces las mujeres creen que como se trata de un cargo de una elección federal, automáticamente tienen que ir al INE, y cuando es local es el Tabasco. Muchas veces no es así, porque hay cuestiones que si bien una candidata o una persona que tiene un cargo público federal es violentada, pero está participando en una elección local, lo correcto es que acuda ante el tribunal, ante el Instituto Local del Estado. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es saber en qué elección afecta ese daño que se está causando a la mujer. Me explico, por decir, si una mujer que fuera senadora y si hoy hubiera elección, pero estaba concursando por una presidencia municipal del Estado, si ella sufre violencia, no tendría que estar en INE, sino tendría que estar aquí. ¿Por qué? Porque donde se está violentando y donde afecta la elección es la de presidencia municipal, pues tenemos un municipio del Estado de Tabasco. Entonces, esta también es una parte muy importante, muchas veces distinguir en qué elecciones impacta esa violencia, ¿no? Y por mi parte, pues sería todo. Buenas tardes. Buenas días. Hasta ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos el concepto de violencia de género, tenemos las modalidades en que sucede la violencia de género, institucional, comunitaria, digital, mediática, y el tema que el día de hoy queremos contribuir a ustedes e informarles es la violencia política. ¿Qué sucede generalmente en procesos electorales o cuando la persona que ganó una elección, en este caso que sea mujer, en el ejercicio del cargo? Ahí es cuando sucede la violencia política. Adelante. El Instituto Electoral es la autoridad autónoma constitucionalmente que organiza los procesos electorales y también, haciendo un poquito más sus atribuciones, los mecanismos de participación ciudadana. Eso entre paréntesis, no lo quiero abordar tanto.
pero organizamos los procesos electorales para elegir a nuestro gobernador o gobernadora, a nuestras diputadas o diputados y a nuestros presidentes municipales o presidentas municipales y regidores. En este afán, también el instituto tiene una finalidad muy importante, porque no solamente somos organizadores de las elecciones, también somos una autoridad que divulgamos, difundimos la cultura cívica y democrática, con actividades como la presente, con conferencias, con talleres, con conversatorios, con el objetivo de que todas las personas conozcan sus derechos políticos electorales y las funciones que tiene el Instituto Electoral. Entonces, en el caso de la violencia política, el objetivo de este tipo de charlas es sensibilizar a las personas de erradicar la violencia política, informarles, sobre todo a las mujeres, de sus derechos políticos y dónde pueden acudir para denunciarlos, que ya lo comentamos: la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Puede también suceder a nivel federal, con las instituciones federales, el INE, los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación. Y cuando la conducta que queremos denunciar impacta en el proceso electoral o en el ejercicio de estos derechos en el cargo, es, en el caso de Tabasco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Tenemos dos funciones entonces: preventivas, informando, sensibilizando este tipo de situaciones, y sancionadoras, castigando a los sujetos responsables. ¿Quiénes pueden ser estos sujetos responsables? Candidatos o candidatas, porque la violencia política la puede perpetrar no solamente el hombre, sino las mujeres. Hay un caso el primer caso que se atendió en el estado de Tabasco no fue el instituto, fue la sala regional de Jalapa del Poder Judicial de la Federación, que determinó que en un caso una presidenta municipal ejerció violencia política en contra de una delegada. Los delegados, aquí hay que hacer también otro paréntesis, los delegados en el estado de Tabasco, hasta antes de una reforma que hubo en el 2020, eran de elección popular. Los delegados se elegían democráticamente. Me voy a atrever a decir que desgraciadamente nuestros legisladores lo reformaron y ahorita es por dedazo. Bueno, va a ser por dedazo en esta temporada. A menos, claro, que diga una cosa contraria a la Suprema Corte, que está en revisión esa reforma, pero no me quiero salir del tema. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el procedimiento en que el Instituto Electoral atiende este tipo de denuncias o quejas? Es el procedimiento especial sancionado. El procedimiento especial sancionador tiene el objetivo de investigar posibles conductas que puedan afectar la equidad de la contienda, la igualdad de la contienda electoral y menoscabar los derechos políticos electorales de las mujeres. Adelante. ¿Cuáles son los requisitos de esta queja? En su poder tiene, lo voy a interrumpir, una guía. Lo que estamos exponiendo el día de hoy, aquí está definido la violencia política, y también incluye los elementos que tienen que reunir las quejas o las denuncias cuando se comete violencia política, a través de cualquiera de las conductas que ya señalaron mis compañeros. ¿Cuáles son estos requisitos? Que tenga el nombre de la denunciante, su firma autógrafa, que narre sucintamente, correctamente los hechos. Es muy importante para nosotros que en sus hechos traten de ser lo más específicos posibles, porque si nos dan ustedes elementos para indiciariamente realizar unas investigaciones preliminares, podemos en su momento llegar a acreditar la realidad de los hechos, ofrecer también los medios de prueba que tengan a su alcance, y si no lo pueden obtener, que nos hagan saber que ya lo pidieron por escrito o por X o razón no lo tienen ustedes, para que nosotros se lo requiramos a esa autoridad, a esa persona que posiblemente lo tenga, y solicitar en su caso medidas cautelares, que más adelante vamos a definir, cuáles son este tipo de medidas cautelares. Adelante.
Las etapas del procedimiento especial sancionador también vienen en su guía, son estas. El primer momento llega la denuncia por escrito, puede ser electrónicamente. Si es oral o es electrónicamente, tiene que ratificarse por un periodo de 48 horas ante la Secretaría Ejecutiva. ¿Qué autoridades? Otro paréntesis. El Instituto Electoral tiene diversas áreas administrativas. Una de esas áreas o autoridades es la Secretaría Ejecutiva, que representa legalmente al instituto y también es quien sustancia, hace el procedimiento, porque quien resuelve es el Consejo Estatal. Son integrados por 7 personas, 7 consejeros, resuelven el fondo del asunto. Son los jueces, entre comillas, una corporación analógica. Y hay una comisión de denuncias y quejas que resuelve las medidas cautelares. Bien, la Secretaría Ejecutiva hace una revisión preliminar, registra la denuncia y hace diligencias preliminares para que estos hechos no se borren, no se oculten. Hay una propaganda en tal lugar donde dicen que yo ocupo el cargo porque soy el amante de secretario de gobierno. El instituto va a hacer la inspección, pero puede que ya llegamos y ya no está, si lo hacemos tarde. Entonces, inmediatamente que llega la denuncia, hacemos estas diligencias para verificar la existencia de eso. O en su peor caso, muchos hechos de estas conductas suceden en las redes sociales. Y en las redes sociales, la persona que publicó la conducta que denigra a una mujer por ser candidata, o por ser diputada, o por ser regidora, lo puede borrar. Entonces, inmediatamente que tenemos conocimiento de eso, hacemos una diligencia de una inspección ocular a través de oficialía electoral o incluso de la coordinación para que quede constatado este tipo de publicación. Es por decir un ejemplo. Posteriormente, admitimos la denuncia o la desechamos, en su caso en 24 horas después de haberse presentado y después de haber realizado estas diligencias. ¿Por qué lo desechamos? Porque notoriamente no es una conducta, una infracción electoral, o porque somos incompetentes. Si vienen y denuncian que el partido político no me da los recursos propios para hacer mis actos de campaña, entonces muy probablemente no es competencia nuestra obligar o constreñir al partido que les dé dinero, sino es competencia del Tribunal Electoral. Nos declaramos incompetentes, no dejamos a salvo los derechos de las mujeres, porque lo remitimos en la brevedad al Tribunal Electoral para que él conozca la denuncia. Sin embargo, yo aconsejo que si las personas que tienen son víctimas de violencia política, se orienten, acudan a cualquier autoridad, acudan al Instituto Electoral para orientarse y ver qué vía legal es la mejor opción para ustedes. Por ejemplo, llega una persona, oiga, mi mamá no puede salir, es precandidata, es candidata, no puede salir de su casa porque la tienen rodeada de un grupo de personas. Nosotros podremos estar limitados para pedir la fuerza pública, la seguridad pública que llegue y puedan rescatar a esta persona que está secuestrada por un grupo de personas, de hombres o de mujeres en sus casos. Pero la autoridad más competente es la Fiscalía. La Fiscalía, que tiene también en su cargo la seguridad pública, o no, policías ministeriales o policías de investigadores, puede acudir y rescatar a esta víctima para ponerla a salvo. Entonces es muy importante siempre que estén bien orientadas para saber qué vía legal es la más idónea al caso en concreto. Se admite la denuncia, inmediatamente damos vista a otras autoridades, porque puede impactar en otros ámbitos del derecho, como puede ser el administrativo o incluso el penal, como comentaba. Se emplaza a los denunciados, se cita una audiencia de pruebas y alegatos y se proponen medidas cautelares. En 24 horas tiene que resolver la comisión de denuncias, la comisión de denuncias y quejas. Una vez verificada la audiencia, en 24 horas se hace el proyecto de resolución
y en siguientes 24 horas el Consejo Estatal tiene que sesionar para aprobar, modificar o revocar ese proyecto de resolución. Como podemos ver, el procedimiento es rápido, no tarda ni 8 días en resolverse. Por eso es que le decía, si la denuncia viene mayores elementos para investigar, a nosotros nos facilita hacerlo en la brevedad posible. Porque si nos dan elementos muy vagos, genéricos, hacemos investigaciones más amplias que tardan más el acceso de la justicia hacia las candidatas, en su caso, o hacia las personas que están en el ejercicio de su cargo. Es un procedimiento rápido porque como tiene como afán garantizar la equidad de la contienda electoral que sucede en tiempos cortos, tenemos que garantizarle a las candidaturas y a los partidos políticos y candidaturas independientes también que se respeten las reglas del juego. Bien, la que sigue, por favor. Ahora sí vamos a las medidas cautelares. Adelante. Entre las medidas cautelares que el Instituto Electoral puede conceder están las siguientes. En primer lugar, pues, podemos realizar un análisis de riesgo y un plan de seguridad. ¿Por qué? Porque dependiendo el tipo de contexto que se está realizando la denuncia, son las medidas que se pueden otorgar. Necesito autoridad, necesito seguridad a mi persona y a mi equipo de campaña porque me están violentando físicamente. ¿Okay? Se hacen unas diligencias de investigación, se solicita el apoyo a la seguridad pública para hacer el análisis de riesgo, a la fiscalía, y dependiendo de esto, se concede la seguridad pública. Pero si me dicen, necesito seguridad pública, porque hay una propaganda que dice que no soy una candidata apta, ya que no cumplí cuando yo era servidora pública, no está en riesgo su vida ni su aspecto físico. Entonces, en ese caso, no se va a conceder para esos efectos. Se puede conceder para retirar esa propaganda, posiblemente. Lo hace la comisión. Pero no para concederte una seguridad exclusiva. Cuando es reiterada, se pueden suspender las prerrogativas asignadas a la persona agresora, el dinero, o incluso si es el partido político. Los partidos políticos reciben dinero de forma ordinaria para un año fiscal y para los procesos electorales se les puede retirar el dinero. Ordenar la suspensión del cargo partidista a esa persona agresora y en general cualquier otra que tenga como efectos garantizar el debido ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. ¿La que sigue? También, de acuerdo a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Ley General, artículo 25 de la Ley Estatal, también se pueden emitir órdenes de protección de 3 tipos: de emergencias, preventivas y de naturaleza civil. Las de emergencias son aquellas que están sucediendo los hechos que pueden ser muy graves en ese momento. Como les decía, me tienen secuestrada en mi casa. De emergencia, en las primeras 72 horas, tenemos que solicitarle a la fiscalía que apoye a esa persona a salir de su domicilio porque está secuestrada o porque la quieren linchar, incluso la tienen secuestrada en su trabajo, en las primeras 72. Posteriormente, las preventivas son de carácter después de estas 72 se pueden realizar diligencias para ver qué otro tipo de medidas se les puede conceder, como son una seguridad, una persona que las apoye en su seguridad física. Y por último, de naturaleza civil, estas no se dan tanto en nosotros como autoridad electoral porque son, como bien lo dice la clasificación de naturaleza civil, como cuáles pueden ser. Se dan más en la violencia cuando es familiar, la violencia cuando es comunitaria, cuando, por ejemplo, la restricción de la convivencia de nuestros hijos con sus padres, porque a lo mejor el papá es el violentador. Son restricciones de naturaleza civil. Separar a nuestro cónyuge o a nuestra pareja sentimental del domicilio conyugal, del domicilio donde vivimos juntos, porque hay violencia. Esas son de naturaleza civil. Adelante. La reparación integral. Aquí también me voy a hacer también otro breve
a paréntesis, de naturaleza, la reparación integral es para restablecer los derechos políticos electorales de las personas que fueron vulneradas por violencia política. Los derechos políticos son derechos humanos, que conforme al artículo 1, todas las autoridades de la Constitución Federal, todas las autoridades tenemos que vigilar, reparar y sancionar. Como derecho humano, a votar, a ser votada, a organizarnos en las manifestaciones políticas, incluso afiliarnos en partidos políticos, podemos hacer reparaciones integrales. Bueno, que lo dicta el Consejo Estatal. ¿Cuáles son estas? Una, indemnización a la víctima. Les repito, esto depende de las circunstancias del caso y de a quién autoridad está emitiendo la resolución. Pero pueden ser indemnización a la víctima, restitución inmediata en el cargo que fue obligada a renunciar, una disculpa pública y medidas de no repetición. El Instituto ha sancionado a responsables a emitir disculpa pública y medidas de no repetición, como la disculpa pública para el afán de que esta persona reconozca haber cometido una violencia y tenga el afán de cambiar su chip, sus comportamientos de violencia política. Porque, como ya lo comentamos, la violencia en contra de la mujer es una violencia cultural que se basa en estereotipos de género. Es un problema que los hombres y mujeres también creemos que es normal que se le critique a la mujer porque quiera ser candidata, porque regularmente es para los hombres. Es algo que se ha normalizado, se ha invisibilizado, incluso se ha cosificado a la mujer. Medida de no repetición: se le ordena a los responsables a ir a terapias, a ir a pláticas, a través de una asociación que tenemos convenio, para que lleven talleres con la finalidad de sensibilizarlos y erradicar este tipo de conducta. La que sigue. Adelante. Las sanciones. ¿Qué sanciones emite el Instituto Electoral? Pues aquí están los sujetos de sanción que pueden ser responsables de violencia política como infracción electoral. Como infracción electoral que nosotros podemos sancionar. Están los principales. Acuérdense que puede ser cualquier persona, pero principalmente lo cometen partidos políticos, precandidatos y candidatos o candidatas y precandidatas, personas morales, ciudadanos que pueden ser militantes y afiliados, autoridades. Y entre los ciudadanos pueden incluirse también periodistas y medios de comunicación. En el caso de los partidos podemos reducirle hasta el 50% de su financiamiento. En el caso de las candidaturas podemos cancelarle su registro o perderle el registro. En el caso de personas morales puede ser de 100.000 días de multa hasta 200 días de multa, y la ciudadanía puede ser hasta 5.000 días de multa. Adelante. En el caso de las autoridades se le da vista a su superior jerárquico para que él determine a partir del criterio de la individualización de la sanción, determine la sanción apropiada para él. Adelante. Y otra medida de no repetición es registrar a estas personas que cometieron violencia política en una lista de infractores por este tipo de conductas. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Local hacemos esta lista. ¿Cuál es la finalidad de esto? Visibilizar la comisión de la conducta y que la ciudadanía comprenda que no se puede cometer más este tipo de situaciones. Ese es ¿cuánto tiempo están en el registro? Depende de las circunstancias, de modo, tiempo y lugar de los hechos, que pueden ser desde 3 años cuando la falta es leve, 4 años cuando la falta es ordinaria, 5 años cuando es especial y 6 años cuando hay reincidencia. Desgraciadamente en Tabasco tenemos una persona reincidente por violencia política que va a estar en este registro 6 años. La violencia política también puede tener como perjuicio, y para quien los cometa, que no se pueda registrar como candidato o candidata cuando se le determina que no tiene un modo honesto de vivir, o incluso puede ser factor para anular una elección, que ya sucedió en el proceso, no en Tabasco, en otra elección, pero ya hay un caso que podemos observar. Adelante. Bien, me voy a permitir, me pasé de los 20 minutos, me voy a permitir dar unos ejemplos de lo que el Instituto ha resuelto. Voy a ser muy rápido
Este sucede en el procedimiento especial sancionado el 4 y 5 de 2020, sucedió en septiembre de 2020 de ese año, y fue un debate político entre una diputada y un presidente municipal en el contexto de implementar hidrociclones en el municipio. La diputada criticó este tipo de actividad, este programa, y el presidente municipal le respondió, lo hizo en tribuna la diputada, y el presidente municipal le respondió una serie de críticas que la diputada consideró la denigraban con base en estereotipos de género. ¿Cuál fue esta crítica? Es la que aparece ahorita a continuación. Esas fueron las manifestaciones del denunciado, y a grandes rasgos les dijo que era una metiche. A grandes rasgos les dijo que por el hecho de que ella sea mujer, por su forma de ser, dice, su forma de ser, que es una mujer, que por su forma de ser se mete en lo que no conoce, que es una ignorante. Aparentemente, pues simplemente está dentro del debate político. Hay que decir que el debate político se vale y puede ser agresivo, pero cuando ya metes en la crítica elementos de estereotipos de género, ya eso es lo que no se puede ya permitir, que en este debate siempre se critique a la mujer por su figura, por sus relaciones amorosas, por sus amistades que pueda tener. Tiene que ser la crítica a sus competencias y a sus habilidades. Bien, ¿qué hizo el instituto? Declaró que había existencia de violencia política porque efectivamente se denigraba a la diputada en su ejercicio del cargo, como diputada. Es cosa juzgada porque ya en un primer momento el tribunal local lo revocó, pero la sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo confirmó en la resolución del Instituto Electoral. Adelante. La siguiente se da ya en la etapa de pre-campaña del proceso inmediato anterior al proceso electoral 2020-2021. Una persona que se ostentaba como precandidata denunció a medios de comunicación digital y a militantes de otros partidos políticos que hacían una crítica a su persona que consideraban violencia política. ¿Cuál fue esta crítica? A grandes rasgos eran estos. Fueron más, pero señalé lo más importante, sobre todo porque aquí, como eran personas en redes sociales, fue muy difícil hallar a la persona específica que cometió la conducta, porque usan seudónimos o usan nombres que no le corresponden. Se le atañe de que ella va a ser candidata porque tiene una relación con un alto funcionario público, y además por su figura cree que va a conseguir los votos. Son dos críticas que son basadas en elementos de género, que siempre se realiza a las mujeres, sobre todo a las mujeres cuando son candidatas o precandidatas. Esa es la crítica que sabemos usar. Adelante. ¿Qué pasó? El instituto determinó que efectivamente había violencia política porque fueron mensajes que constituían denigraciones a la denunciante. La que sigue. Acaba de confirmarse, por eso nos la estamos incluyendo. Se da en el contexto de las campañas. Una candidata denunció a un homólogo candidato, ella a diputada, él a presidente municipal, a volver a ser presidente municipal, a reelegirse, y a su equipo de campaña lo denunció porque no se le permitía hacer campaña de forma conjunta. Ella dice: oiga, le estoy pidiendo a mi homólogo y al dirigente municipal del partido político de hacer campaña en conjunto, que es un hábito habitual, que es un hábito en las campañas, que los candidatos en conjunto vayan de casa en casa haciendo sus actos proselitistas. Pero a ella le dijeron que no. ¿Por qué? Porque dice el candidato a presidente municipal de que va a apoyar a un amigo que es de otro partido político, al mismo cargo que yo quiero, y que es hombre. Ok, siguiente. ¿Qué hizo el Instituto Electoral? Determinó que efectivamente había violencia política porque con esos actos que quedaron comprobados se obstaculizaba la campaña de la víctima, ya que la discriminaron su propio compañero del partido político, el propio dirigente del partido político y los demás personas de la campaña, para que ella pudiera hacer campaña o actos proselitistas en conjunto. Todas estas conductas, el instituto, le repito, aparte de determinar una multa específica para cada infractor,
ordenó capacitarse en una asociación para sensibilizarlos en este tipo de circunstancias y ordenó que emitieran una disculpa pública. Adelante. Por último, las estadísticas, numerología. Hasta el día de ayer había un total de 167 sanciones de violencia política a nivel federal. Y por desgracia Tabasco está en tercer lugar. Claro, son 15 personas, que en realidad son 14, dice 15 porque hay una persona que es reincidente. Pero en Oaxaca, que culturalmente hay una circunstancia mucho de desigualdad entre los géneros, y en Veracruz, que también, Veracruz y Tabasco. La siguiente: ¿quiénes personas cometen más violencia política? Los presidentes municipales, los regidores, periodistas, son los que más cometen violencia política. Se da mucho en primer momento a nivel municipal, posterior a nivel estatal y luego a nivel nacional. Pero a nivel municipal es donde más se comete violencia política. En contra de regidoras, en contra de delegadas, es donde se comete la política, principalmente. Entonces, ¿quiénes han sido víctimas de violencia política? Por lo que se den cuenta en la gráfica, son las regidoras, las presidentas municipales, las síndicas. En segundo lugar vienen las candidatas, por aquí están las diputadas, pero principalmente se dan en funcionarias que son de los ayuntamientos. Hay casos donde los demás integrantes de un ayuntamiento se reúnen, hacen un cabildo para separar a la regidora. Fíjate, una persona que ganó una elección por representación proporcional, por mayoría, y si la mayoría de los demás regidores no la quieren, eso no es lo correcto, sobre todo si no ha cometido ninguna falta administrativa. Eso es violencia política, porque la quieren que no ocupe el cargo por el simple hecho de ser mujer. Adelante. En Tabasco, ¿cuántos hay? Hay registrados 2 presidentes municipales o presidentas municipales, un consejero electoral distrital, se registraban 2 candidatos, un coordinador de campaña, un dirigente de partido político, un representante de partido político, militante del partido político, periodistas, tenemos a 3 periodistas que registramos y 2 ciudadanos. Hay que aclarar que aquí hay un ciudadano inscrito por el INE y hay una presidenta municipal inscrito por la sala superior, la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante. Nuestros contactos son los siguientes: pueden acudir a Eusebio Castillo 747, tenemos el teléfono de nuestra extensión y nuestro correo electrónico institucional para cualquier orientación, duda o aclaración. Teníamos una actividad. ¿No se marca? Sí. Bueno, por mi parte es todo en cuanto a la proyección. Como forma lúdica, quisiéramos que nos apoyaran con resolver los siguientes casos. Este grupo de acá pueda ver el caso número 2, el grupo de acá el caso número 1, para que identifiquen si es una conducta que puede constituir violencia política de género y por qué, dar las razones de por qué, ante qué autoridad deben acudir para restituirle sus derechos políticos en su caso y qué medidas cautelares y preventivas consideran oportunas para el caso en cuestión. De antemano, pues muchas gracias y cualquier duda, adelante. Gracias. Me voy a quitar esa Esa ya es tarea para casa, ¿ok? Ahorita vamos a compartirle a la maestra Lauricela esta actividad para que con calma la hagan en su casa, con base en lo que tienen también, en lo visto aquí, lo expuesto por nuestros ponentes y lo que tienen ahí es su material de apoyo. ¿Ok? Bueno, agradecemos a los ponentes por esta información. Recordemos que ellos hablan con base en su experiencia, ya que ellos son nuestros especialistas dentro del instituto que resuelven este tipo de casos de violencia, ¿ok? Entonces, ¿quién mejor que ellos para poder resolver alguna duda o recibir sus opiniones? ¿Qué tal les pareció, chicas? Las vi muy animadas, allá por atrás platicando, checando su información.
Entonces, si alguien quiere hacer el uso de la voz para hacer alguna preguntita aquí a los instructores, a los especialistas, o darnos su opinión acerca de este evento. Está el micrófono abierto. A ver, por ahí, alguien que quiera. Aquí hablan mucho, ¿no? ¿De verdad la Sí, las vi muy animadas, las vi muy emocionadas, escuchando los temas. Con confianza, todo. Con Sin confianza. vergüenza, niña, ya saben. Pues la verdad es que está muy interesante el tema porque muy aparte de que a veces escuchamos de que la violencia contra la mujer y todo eso, a veces no estamos todos tan familiarizadas con el tema efectivamente e incluso no sabemos a quién dirigirnos, ¿no? Por eso hay tantas mujeres en lo que sería la violencia familiar y como decía el licenciado Víctor, él nos dijo la primera, ¿no? Que en casa, en la familia, se obtiene esa parte. Yo vengo de una familia muy tradicionalista en donde los hombres eran los dioses y atiéndelos y cuídalos y ellos no podían ni siquiera pasar la puerta de la cocina porque era pena de muerte en casa y las mujeres éramos en casa. La cocina era para ti, no era otra cosa. Soy de las nietas que tienen la primera estudio y cuando mi abuelito dijo, ay, voy a ser maestra, pero bueno, gracias a Dios, ahí estamos. Pero realmente es algo que no se tiene pues esa cultura de cómo vamos criando a nuestros hijos. A veces es increíble que hasta nosotros mismos, ¿no? Tenemos esos detallitos porque son costumbres que ya se traen. Pero realmente ahorita sorprendiéndonos que estábamos platicando de que en lo político un mal comentario es realmente dañino para nosotras las mujeres y a veces decimos, en ocasiones, ¿no? Decimos, bueno, ya déjalo, te dijo eso y no me preocupo. Pero si es verdad, o sea, si me está denigrando, me está insultando, me está faltando el respeto, tengo que tomar las cartas en el asunto y decir, a ver compañerito, mejor tomamos con calma las cosas y fíjate quién soy, o sea, estamos si hablamos en cuestiones políticas, estamos en un cargo ambos, no tengo por qué ni tú faltarme el respeto ni yo, ¿sí? Y qué bueno que ahorita se están preocupando por, no digo defendernos, ¿no? Porque no digo defendernos nosotras las mujeres, sino simple y sencillamente marcar que la falta de respeto y maltratarnos en una forma no es la correcta. Gracias. Muchas gracias por su participación. Sí, claro, la importancia de visibilizar este tipo de violencia, como todos los tipos de violencia que existen contra la mujer. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Muy bien, por ahí circulamos también el material de apoyo que tienen, unas calcomanías para que nos apoyen pegándolas en sus vehículos, en sus computadoras, y una banderita para que la coloquen también en su espacio de trabajo. Por ahí si gustan compartirnos sus fotos a través del contacto de la maestra Lauricela, les vamos a hacer llegar también la actividad ahí por correo ya para que se las compartan. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro curso de capacitación acerca de violencia política contra la mujer en razón de género. Que pasen muy buenas tardes ya muy buenas tardes todas y todos. Agradezco infinitamente el tiempo que se han tomado para compartir el aprendizaje que ustedes tienen, pero sobre todo, caballeros y damas, yo creo que estamos en un tiempo de equidad todos. A veces hemos tenido ese mal hábito de faltar el respeto tanto a hombre y a mujer. Y una de las partes de mi filosofía de vida es el respeto que yo doy es el mismo que yo pido. Y si nosotros andamos así por la vida, yo creo que ya no vamos a tener tanta violencia política en contra de la mujer y tampoco en contra del hombre. ¿Sabe? Porque ambos somos seres humanos y somos iguales aquí en la tierra. Muchísimas gracias, chicas. Están en la mejor zona. ¿Cuál es la mejor zona, chicas? 48. Bienvenidas a los Gracias. Vamos a tomarnos una foto, ya saben, en orden. Pueden ser que los chicos se pongan aquí. Chicos, ustedes, para que podamos jugar donde ustedes me dicen.
Es que les pasé una hojita porque sí nos gustaría que dieran sus comentarios de la exposición que hicieron nuestros compañeros. ¿Qué les pareció? ¿En qué podemos mejorar? Porque son críticas constructivas para que nosotros podamos ir desarrollando de mejor forma estas actividades que llevamos a todos los años. Muchas gracias. Y aprovechando lo que usted dice, fíjense que sería muy bueno que este tipo de acciones las llevaran a las comunidades, porque en comunidades hay muchos delegados, muchos regidores, sobre todo en el municipio de Centla, que hagan esas campañas de ir a esos espacios con las madres y conozcan la importancia que tiene esto, porque ustedes saben muy bien que en las comunidades y en los municipios a veces malentendemos algunas situaciones. La violencia no es golpe, la violencia se puede dar de muchas maneras, para que nada se genere general.